¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión importante, luchando por entender si esa voz interior realmente era Dios hablándote, solo tu mente tratando de confundirte, o peor aún, un susurro engañoso proveniente del enemigo? Debes saber que no estás solo en esta batalla espiritual. Muchos cristianos enfrentan diariamente esta duda angustiante. Pero ¿qué tal si hoy te dijera que existe un don espiritual extremadamente poderoso y poco comprendido, capaz de revelar claramente lo que es verdadero y protegerte de las trampas más sutiles? Este don no es nuevo. Ha atravesado generaciones desde los tiempos bíblicos, reservado especialmente para aquellos que buscaron con sinceridad la dirección divina. El problema es que muchos cristianos ignoran su existencia o simplemente no han aprendido aún cómo activarlo en sus vidas. En este video descubrirás el secreto detrás del don del discernimiento espiritual, un regalo celestial capaz de transformar completamente tu caminar con Dios. Este don puede ser exactamente lo que te falta para alinear tus elecciones con la voluntad del Señor y evitar los desvíos peligrosos, especialmente en tiempos tan confusos como los que vivimos hoy. La Biblia ya nos alertaba que en los últimos días surgirían falsas enseñanzas y profetas engañadores, pareciendo auténticos a primera vista, pero destinados a alejarnos del verdadero camino. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, pues voy a revelar 5 ejemplos prácticos y reales de cómo usar el discernimiento espiritual en situaciones cotidianas. Cada ejemplo será más sorprendente y poderoso que el anterior, por eso no querrás perderte ninguno de ellos. Y presta mucha atención. El último ejemplo contiene una clave extraordinaria, capaz de generar una transformación profunda y definitiva en tu vida espiritual. Pero antes de proseguir, quiero desafiarte ahora mismo. Escribe aquí en los comentarios esta poderosa declaración: Señor, concédeme discernimiento. Al escribir, estarás afirmando delante de Dios tu compromiso genuino en buscar este don, además de esparcir este mensaje precioso para otras personas que también lo necesitan. Y no lo olvides, deja tu like ahora mismo. Con solo un clic, ayudas a que este mensaje alcance aún más vidas y permites que la verdad divina sea compartida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que podrá cambiar tu historia con Dios. Ahora, respira hondo, abre tu corazón y prepárate, pues estás a punto de aprender con un hombre del Antiguo Testamento que quedó marcado no solo por sus riquezas o poder, sino por poseer un don tan raro y valioso que lo hizo reconocido hasta hoy. Vamos a descubrir juntos lo que podemos aprender de él. Salomón recibió del Señor un don singular, una capacidad increíble y profundamente espiritual, el discernimiento para distinguir claramente entre el bien y el mal. Al asumir el trono, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo algo sorprendente: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Imagina estar delante de Dios y tener la oportunidad de pedir absolutamente cualquier cosa. Salomón podría haber elegido riqueza, poder sobre sus adversarios o una vida repleta de longevidad y confort. No obstante, su pedido fue diferente, inusual y profundamente espiritual. Él suplicó al Señor que le diera sabiduría para juzgar con justicia y discernir claramente lo correcto de lo incorrecto. Este pedido tan singular agradó profundamente a Dios, a tal punto que el Señor no solamente concedió a Salomón sabiduría y entendimiento incomparables, haciéndolo el hombre más sabio que jamás existió, sino que también decidió bendecirlo con riquezas, fama y prosperidad mucho más allá de lo que él imaginara. Y no demoró mucho hasta que Salomón tuviera su sabiduría puesta a prueba, en una situación dramática y aparentemente insoluble. Uno de los episodios más famosos involucrando el discernimiento de Salomón fue el juicio entre dos mujeres,
cada una de ellas afirmando ser la verdadera madre de un mismo bebé. Sin testigos, pruebas o evidencias claras, parecía imposible determinar quién estaba diciendo la verdad. Imagínate en esa situación, ¿cómo juzgarías algo así, donde ambas partes aparentaban tener razón? Pero, guiado por una sabiduría sobrenatural y un discernimiento profundo, Salomón hizo algo que impactó a todos. Él ordenó que trajeran una espada y decretó que el bebé fuera cortado por la mitad, entregando una mitad a cada mujer. Aquello parecía un absurdo, pero Salomón sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ante esta sentencia terrible, inmediatamente una de las mujeres entró en desesperación e imploró por la vida del niño, diciendo: «Por favor, no lo maten, denle el bebé a ella», mientras que la otra concordaba fríamente con la decisión. Fue exactamente en ese momento que Salomón reconoció a la verdadera madre, pues solamente el verdadero amor maternal sería capaz de renunciar al propio hijo para salvarlo de la muerte. Este juicio extraordinario nos enseña algo fundamental. El discernimiento espiritual verdadero no depende solo de lo que los ojos pueden ver, sino de la capacidad dada por Dios para ver más allá de las apariencias y revelar las intenciones ocultas de los corazones humanos. La sabiduría de Salomón no venía de su mente humana, sino que era fruto directo de una revelación divina, que le permitía percibir aquello que nadie más podía entender. Esta poderosa historia deja una lección transformadora. El discernimiento es un don celestial, pero también una gran responsabilidad espiritual que debemos cultivar diariamente. ¿Cuántas veces en la vida enfrentamos situaciones donde no conseguimos distinguir claramente las intenciones de las personas o percibir si una decisión realmente viene de Dios o es fruto de nuestros propios deseos? ¿Cómo entonces aprender a reconocer la verdad en medio de tanta confusión y engaño? Y ahora prepárate, pues en el próximo ejemplo te vas a sorprender aún más. Vamos a analizar juntos cómo el propio Jesús utilizó el poder del discernimiento espiritual para escapar de trampas terribles armadas por el enemigo. Vas a percibir que hasta el Hijo de Dios necesitó de este don poderoso para cumplir su misión en la tierra. Durante todo su caminar en la tierra, Jesús enfrentó pruebas que exigieron de él un profundo discernimiento espiritual para no caer en las trampas preparadas por Satanás y por aquellos que deseaban derribarlo. Una de las situaciones más intensas y significativas aconteció en el desierto, luego de un periodo de 40 días y noches en ayuno. Justamente en el momento en que Jesús estaba más vulnerable físicamente, Satanás se acercó con palabras que parecían perfectamente razonables, pero que escondían una trampa extremadamente peligrosa. Él lanzó la primera provocación de manera aparentemente inocente, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan». A primera vista, esta propuesta parecía inofensiva e incluso lógica, pero contenía una celada espiritual profunda. En aquel instante, transformar piedras en pan para saciar el hambre podría parecer algo simple y legítimo. Después de todo, Jesús estaba en necesidad real. Pero él reconoció inmediatamente que ceder a aquel pedido representaría mucho más que resolver un problema físico inmediato. Sería dudar de la provisión divina y colocar sus propios deseos por encima de la voluntad perfecta del Padre. Por eso, con discernimiento firme, respondió decididamente: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Pero el enemigo no desistió fácilmente. Llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo, intentando nuevamente engañarlo con una provocación aún más peligrosa, utilizando la propia palabra de Dios. «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra tu pie». Aquí está el peligro más traicionero.
Satanás usó las Escrituras, pero las distorsionó completamente, manipulando el contexto para intentar inducir a Jesús a actuar impulsivamente. Sin embargo, Cristo, movido por el discernimiento espiritual perfecto, percibió claramente esta manipulación y respondió con autoridad inquebrantable. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás aún intentó una última vez. Llevó a Jesús a la cima de una montaña y le mostró todos los reinos de la tierra, diciendo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Finalmente, el enemigo reveló explícitamente su verdadera intención: desviar a Jesús de la adoración exclusiva al Padre y hacerlo quebrar el propósito divino. Pero Jesús, sin cualquier vacilación, respondió con fuerza y determinación absolutas: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta parte revela algo extremadamente importante sobre el discernimiento espiritual. El enemigo no viene con mentiras evidentes y grotescas. Él se aproxima con sutilezas, disfrazando sus mentiras en argumentos que parecen correctos y aceptables. Por eso necesitamos estar vigilantes. ¿Cuántas veces en nuestra vida tomamos decisiones apresuradas porque ellas parecían oportunidades perfectas y convincentes, sin antes reflexionar profundamente si realmente vienen de Dios? Ni todo lo que parece bueno a nuestros ojos hace parte del propósito divino para nosotros. Por eso es fundamental hacernos preguntas esenciales antes de tomar cualquier decisión. ¿Esta decisión me acerca o me aleja del Señor? ¿Ella está alineada con la palabra o viola principios divinos? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo o simplemente por mis deseos personales? Jesús venció estas trampas porque estaba profundamente cimentado en la palabra. Dependía totalmente del Padre y tenía una sensibilidad espiritual agudizada. Si queremos alcanzar el mismo nivel de discernimiento, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Sumergirnos profundamente en las Escrituras, mantener una vida constante de oración y buscar siempre la orientación del Espíritu Santo. Y ahora, prepárate para avanzar aún más profundamente en este entendimiento, pues en el próximo ejemplo vamos a aprender cómo el apóstol Pablo enseñó a la Iglesia a diferenciar claramente entre los espíritus verdaderos y los falsos, revelando una clave esencial para el desarrollo del discernimiento espiritual. Te vas a sorprender con lo que estás a punto de descubrir. El apóstol Pablo es reconocido como un gran maestro en la enseñanza sobre discernimiento espiritual. A lo largo de sus cartas, él nos exhorta con frecuencia sobre la importancia de analizar cuidadosamente todas las cosas antes de aceptarlas como verdades venidas de Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo afirma algo profundamente revelador. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Con esta afirmación, él aclara una verdad esencial para nuestra jornada. El discernimiento no se conquista solo con inteligencia humana o capacidad lógica. Es algo más profundo, que viene directamente del Espíritu Santo. Existen realidades espirituales que permanecen ocultas para quien no está verdaderamente conectado a Dios. Pablo también alertó enfáticamente sobre los peligros de los falsos maestros y profetas que surgirían en medio del pueblo de Dios. En 2 Corintios 11:13, él nos advierte claramente: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero esto no debería sorprender a nadie, pues el propio Satanás se presenta frecuentemente disfrazado como un ángel de luz, engañando hasta mismo a los más atentos. Si el enemigo es capaz de presentarse así, no es de admirar que aquellos que están a su servicio también se camuflen como ministros de la justicia.
Esta percepción trae una lección crucial para nosotros. Ni todo lo que parece bueno o espiritualmente correcto realmente viene de Dios. El enemigo casi nunca aparece delante de nosotros con amenazas evidentes o fácilmente identificables. Muchas veces él se reviste con algo aparentemente puro, atrayente e incluso espiritual, justamente para confundir y engañar hasta mismo a los cristianos más comprometidos. Por eso Pablo nos deja un consejo poderoso en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esto significa que no debemos aceptar automáticamente cualquier mensaje o enseñanza solo porque suena espiritual o viene acompañado de bellas palabras. Todo necesita ser cuidadosamente confrontado y probado a la luz de la palabra de Dios. Si algo contradice las Escrituras, ciertamente no procede del Señor. Además, es fundamental comprender que el discernimiento no es solo una habilidad natural que puede ser adquirida con práctica. Por encima de todo, es un don espiritual dado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:10, Pablo deja claro que Dios distribuyó diferentes dones a la iglesia, y entre ellos está exactamente el don de discernir espíritus, una capacidad espiritual de reconocer claramente lo que viene de Dios y lo que es solo disfraz y manipulación. Este don se torna aún más valioso en tiempos como los que vivimos hoy, marcados por gran confusión espiritual, donde muchas voces afirman hablar en nombre de Dios, pero promueven enseñanzas distorsionadas, emocionalismo vacío y doctrinas que se alejan profundamente de la verdad divina. Y en el próximo ejemplo, tendrás acceso a algo aún más profundo y sorprendente sobre cómo el discernimiento puede proteger y transformar tu vida espiritual de manera definitiva. Quédate atento, pues lo mejor aún está por venir. Desde los primeros pasos de la iglesia cristiana, el discernimiento fue un arma espiritual fundamental para proteger la pureza de la fe e impedir que el enemigo infiltrara doctrinas falsas, mentiras disfrazadas y corrupción en medio de los cristianos. Los apóstoles y los primeros discípulos tuvieron que enfrentar innumerables tentativas del adversario de comprometer la integridad espiritual de la iglesia a través de engaños y manipulaciones sutiles. Un ejemplo profundamente impactante de discernimiento en acción está registrado en Hechos capítulo 5, en la historia dramática de Ananías y Zafira. Esta pareja vendió una propiedad y entregó solo parte del valor obtenido a los apóstoles, mientras fingían estar donando todo. Con eso, intentaban transmitir una falsa imagen de generosidad delante de la iglesia, pero, en realidad, estaban intentando engañar al propio Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo y con un discernimiento espiritual inusual, confrontó directamente a Ananías con una revelación poderosa, diciéndole claramente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras lo tenías, no era tuyo, y después de venderlo, no estaba el dinero a tu disposición. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ante esta revelación impactante, Ananías cayó muerto inmediatamente. Poco después, Zafira, su esposa, también tuvo el mismo destino, pues estuvo de acuerdo con esa mentira. Este acontecimiento impresionante nos enseña claramente que el Espíritu Santo tiene el poder de revelar la verdad, incluso cuando está profundamente escondida. Pedro jamás podría haber descubierto esa mentira solo. Fue el discernimiento espiritual lo que le permitió ver la falsedad escondida en esa pareja. Además, aprendemos con esta historia que Dios jamás tolera la hipocresía o la falsedad entre su pueblo. La actitud de Ananías y Zafira no fue simplemente contra los apóstoles o contra la iglesia, sino una afrenta directa a Dios. Si el Espíritu Santo no hubiera revelado esa verdad, esa mentira podría haber contaminado a toda la comunidad cristiana, abriendo espacio para un espíritu destructivo de engaño.
A medida que la iglesia primitiva crecía, el surgimiento de falsos maestros también aumentaba, trayendo doctrinas distorsionadas que amenazaban con desviar a los cristianos del camino correcto. Un ejemplo claro de esta amenaza está en Hechos capítulo 8, donde encontramos la historia de Simón el Mago. Simón era un hombre que practicaba magia en Samaria e impresionaba a muchas personas con sus supuestos poderes sobrenaturales. Cuando vio los milagros reales realizados por los apóstoles, deseó ardientemente poseer ese mismo poder. Sin embargo, en lugar de acercarse sinceramente a Dios, Simón intentó comprar el don del Espíritu Santo, ofreciendo dinero a los apóstoles. Una vez más, Pedro, revestido de un poderoso discernimiento espiritual, reprendió a Simón con severidad, afirmando con absoluta claridad: «Que tu dinero perezca contigo, pues imaginaste que el don de Dios puede ser adquirido con dinero». Esta historia nos revela que el discernimiento no sirve solo para identificar pecados ocultos, sino también para preservar la pureza e integridad del mensaje del Evangelio. Pedro actuó rápidamente para impedir que la codicia, el engaño y la corrupción espiritual infectaran la iglesia que estaba siendo edificada. Jesús demostró el discernimiento espiritual en su forma más perfecta y plena al confrontar directamente la hipocresía de los fariseos. Durante todo su ministerio, Cristo enfrentó mentiras, corazones endurecidos y manipulaciones disfrazadas de santidad, revelando con autoridad absoluta lo que estaba escondido detrás de las apariencias religiosas. Su discernimiento iba más allá de las palabras, exponiendo claramente la falsedad de las acciones de aquellos hombres. Aunque los fariseos eran considerados profundos conocedores de la ley, Jesús veía aquello que nadie más podía percibir. Tenían apariencia de santidad, pero sus corazones estaban profundamente distantes de Dios. En Mateo capítulo 23, Él los confronta de manera incisiva y directa diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza». En esta declaración poderosa, Jesús enseña una verdad crucial. El discernimiento espiritual revela aquello que está oculto a los ojos humanos. Para el pueblo común, los fariseos eran vistos como líderes religiosos ejemplares y respetados. Sin embargo, Jesús veía con claridad sus verdaderas intenciones y su corazón lleno de orgullo e hipocresía, disfrazado bajo una fachada piadosa. Otro ejemplo notable de la capacidad perfecta de discernimiento de Jesús ocurrió cuando los fariseos intentaron tenderle una trampa, usando una pregunta aparentemente inocente sobre impuestos. En Mateo capítulo 22, ellos preguntaron a Jesús: «Maestro, ¿cuál es tu opinión? ¿Es correcto pagar tributo al César o no?». Esta cuestión era claramente una trampa. Si Jesús decía «no», inmediatamente sería acusado de traición y rebelión contra Roma. Si decía sí, perdería la simpatía del pueblo judío, que odiaba la opresión romana. Pero Jesús percibió con absoluta claridad la intención oculta de aquella pregunta y no cayó en la provocación. Con tranquilidad y sabiduría sobrenatural, pidió que le mostraran una moneda, preguntando de quién era la imagen en ella grabada. Cuando respondieron del César, Jesús respondió con discernimiento perfecto y autoridad divina: «Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta respuesta sabia y profunda enseña algo importante. El verdadero discernimiento nos protege de las trampas, evitando que respondamos impulsivamente o seamos engañados por las apariencias. Jesús no se dejó llevar por la provocación, sino que utilizó discernimiento espiritual y sabiduría celestial para responder de manera equilibrada e irrefutable.
Además de exponer la falsedad y reconocer trampas, el discernimiento de Jesús también permitía que él identificara claramente la fe sincera y genuina. Un ejemplo emocionante de esto ocurrió cuando Natanael se acercó a él, y Jesús inmediatamente declaró sobre aquel hombre: «Aquí está un verdadero israelita en quien no hay falsedad». Esta declaración revela una faceta preciosa del discernimiento. No solo identifica el engaño y la hipocresía, sino que también reconoce lo que es verdadero, puro y auténtico en el corazón de las personas, permitiéndonos distinguir con claridad a aquellos que buscan a Dios con sinceridad. El discernimiento espiritual es mucho más que un don. Es una brújula divina esencial para cada decisión que tomamos en nuestra caminata cristiana. A lo largo de este estudio, vimos cómo figuras marcantes de las Escrituras utilizaron esta dádiva para vencer trampas del enemigo, reconocer intenciones ocultas y permanecer fieles al propósito que Dios les confió. Ahora, la pregunta que queda para ti es: ¿has buscado verdaderamente ese discernimiento en tu vida diaria? Escribe aquí en los comentarios cuál de estos ejemplos te impactó más hoy y cómo pretendes aplicar esta poderosa lección en tu vida espiritual. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios realmente desea fortalecer tu corazón con el poder del discernimiento. No permitas que este mensaje quede restringido solo a ti. Dale me gusta ahora mismo a este video para que YouTube recomiende esta enseñanza a más personas que necesitan descubrir cómo oír claramente la voz de Dios en medio de la confusión del mundo actual. Además, comparte este video con amigos, familiares y con aquellas personas que sabes que enfrentan desafíos en sus elecciones espirituales. Sé un instrumento en las manos del Señor para esparcir la verdad que libera. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje como este, que ciertamente hará diferencia en tu jornada con Cristo. Que Dios te bendiga y que puedas desarrollar día tras día ese don maravilloso que abrirá tus ojos espirituales, protegiéndote de los engaños sutiles y conduciéndote siempre por el camino de la verdad divina. Hasta el próximo encuentro.